nuestro Dios en el capítulo 1, verso 26 de Génesis. No sé si ya lo tienen por ahí, Génesis 1, 26. Aleluya. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios, dice la Escritura, hagamos al hombre. Y vamos a acabar un poquito, hermanos, en esta porción, en esta palabra, hagamos. Porque es necesario que nosotros, trayéndolo a nuestro mapa natural como seres humanos, nosotros nos reunimos aquí, ejemplo, para decidir. Ejemplo, hemos decidido hacer un evento en abril y decimos, bueno, vamos a hacerlo. Podríamos utilizar el término, hagámoslo, ¿no? Y cuando decimos hagámoslo, estamos involucrando a varios. Hagamos. Cuando la decisión la tomo yo solo, entonces voy a decir, ¿cómo diría yo? Voy a hacerlo. Haré. Voy a hacerlo. Pero como dice, aquí la porción bíblica dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No estaba solo, ¿verdad? ¿O cómo lo entiende usted ahí? No estaba solo, ¿no? Estaba hablando con alguien más, hermanos, con el cual podían tomar decisiones. Porque quiero que sepan, aunque esto cause a veces un poco de risa, quiero que sepan que la decisión que Dios tomó de hacer al hombre fue una de las decisiones más importantes. Fue una de las decisiones más importantes que Dios tomó al hacer al ser humano, al hombre. Gloria a Dios. Usted se preguntará por qué. Bueno, nosotros los seres humanos somos los únicos seres en los cuales Dios puso su imagen y su semejanza. Imagen y semejanza. Si pudiésemos poner un ejemplo nosotros, yo podría pensar como padre, cuando hay la necesidad de adoptar a un hijo, ¿verdad? La necesidad de adoptar a un hijo. O hay un niño por ahí que quieren darlo en adopción, pero yo tengo hijos. Entonces, el adoptar a un pequeño más en el hogar puede o trae responsabilidades, ¿no? Trae muchas responsabilidades. Y entonces hay gente que lo piensa muy bien por las responsabilidades que contrae, por los compromisos, por pueden ser, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas contrae adoptar un hijo? Los problemas pueden ser con los hijos. Si hay herencia, los hijos naturales o legítimos, perdón, no van a querer compartir. Entonces, cuando Dios, hermanos, determina heredarnos su imagen y su semejanza. Ajá. Es como cuando el ser humano decide darle su apellido.
registrarlo como propio. Está adquiriendo una responsabilidad. Dios adquirió, hermanos, tomó esta decisión y dijo, hagamos al hombre. Hagamos. Vamos a quedarnos ahí en hagamos. Uno de los textos principales, hermanos, en la Escritura es el de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová. ¿Cuántos son? ¿Quién busca Deuteronomio 6:4? ¿Alguien por ahí que lo quiera leer? Amén. ¿Cómo dice? Escucha Israel, dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es uno. Entonces, cuando nos dice que Jehová nuestro Dios es uno, nos está hablando singular. Singular. Uno. En términos singular. Yo, como persona, yo soy uno. ¿Verdad? Nada más. Yo no me puedo dividir en varias personas. Yo soy uno como persona. Pero mi persona, así como represento aquí, así como usted representa una persona, usted está compuesto por diferentes partes. Ejemplo, tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo. Nuestro cuerpo está formado de carne, de huesos, tendones, nervios, tanto. Pero dentro de nuestro cuerpo existe un soplo que es lo que genera vida. Amén. No se duerman. El que se duerma le vamos a dar un premio. Aleluya. A ver, hermana Gaby, búsqueme usted ahí en la Biblia, donde nos describe la Biblia que el cuerpo está formado, que el ser humano está formado por diferentes partes. Primer premio. Gloria a Dios. Y así voy a seguir dando premios a los que se quieran dormir. Aleluya. ¿Quién quiere otro premio? Levante la mano. ¿Nadie? Amén. 5 minutos, hermana, es mucho, ¿eh? Entonces, hermanos, nosotros los seres humanos estamos formados por diferentes partes. ¿Quién sabe de cuántas, cómo le podríamos llamar a esto, Nicho? Dionisio, ¿cómo le podríamos llamar a estas partes que forman el cuerpo? Espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, mande secciones. Nosotros estamos formados de cuerpo. Pero cuando sale el alma que está dentro del cuerpo, porque tenemos que entender que el cuerpo no piensa. Nuestro cuerpo no piensa. Si usted ha visto a una persona que muere, ahí está su cuerpo. Y esa persona fue muy inteligente, pero ahora está su cuerpo ahí. Pero su cuerpo está completo. Completo ese cerebro, esa mente inteligente, con una capacidad tremenda, está ahí, inerte. El cuerpo no piensa. Lo que genera pensamiento, sentimiento y voluntad es lo que va dentro del cuerpo. La conciencia, el alma. La conciencia radica en el alma. ¿Verdad? Pensamiento, sentimiento. Siente el difuntito ese que está
que está ahí tendido siente. Ahí están los familiares derramando lágrimas. Ahí están los padres. Ahí están los hijos. O quizás están peleando. Ahí está el difuntito ya tendido y los hijos están peleando la herencia frente de él. Ya no siente nada. Entonces nosotros, hermanos, los seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia, Dios. Y dijo Dios, hagamos. En la singularidad del ser Dios, en la singularidad de Dios, Él dice, hagamos, hagamos. En la unicidad, o sea, no pueden ser muchos, uno, único. En la unicidad del ser, Él dice, hagamos. Y entonces, hermanos, vemos que la palabra del Señor nos dice que hay cosas difíciles para nosotros los seres humanos. Dice en el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto en el hombre cierto límite para que no logre entender la obra de Dios desde el principio hasta el final. ¿Qué es esto? Nosotros, hermanos, ante estos temas de la existencia de Dios, nosotros somos como, parece, un vasito de esos. Vamos a poner un ejemplo. Un vasito de esos que ocupamos para tomar agua. Ese vasito que ocupamos para tomar agua podrá contener todo el líquido que tiene ese garrafón. ¿Podemos vaciar todo el líquido que tiene ese garrafón de agua en ese vasito? No. Nosotros somos como recipientes pequeños y el conocimiento de Dios es enorme, es grande. Entonces, nuestra capacidad no alcanza, por más que estudiemos, por más que nos metamos, no alcanzamos a entender de principio a fin. Solamente dejemos de acuerdo a la capacidad. Así que con esto les quiero decir que no vayamos nosotros a pensar, a hacernos preguntas que no podemos entender la respuesta. Pero sí, hermanos, podemos analizar lo que Dios nos ha revelado. Porque dice Deuteronomios 29:29, ¿cómo dice? ¿Alguien lo tiene? Deuteronomios 29:29. Gloria a Dios. Amén. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Jehová. Y las reveladas son para los... Ejemplo, ¿cómo se dirige usted a su bebé? ¿Qué lenguaje le habla usted a su bebé? Acuérdese cuando usted tenía a su bebé. Yo recuerdo cuando tenía a mi Pablito bebé. Decía pa. El nene reacciona y el bebé reacciona. Es un lenguaje de bebé, es un lenguaje de bebé. No le podemos nosotros sentarnos a explicarle al bebé un tema. ¿Nos va a entender? No, porque es un lenguaje de bebé. De la misma manera Dios nos revela a nosotros, en nuestro lenguaje, lo que Él quiere que nosotros entendamos. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas. Y entonces Dios nos revela a nosotros, hermanos, lo que Él quiere revelar. A este lenguaje se le llama antropomorfismo. Dios le revela al hombre a través de su santa y maravillosa palabra. Amén. Y por eso es que el Señor usa figuras, hermanos, para que nosotros entendamos. Por ejemplo, Isaías 66:1. ¿Cómo dice Isaías 66:1? En este lenguaje utiliza Dios figuras para que nosotros entendamos. A ver, fuerte y claro, nuestra hermana ya lo tiene. Amén. En realidad Dios es un ser enorme, grande, que está sentado allá en el cielo y que sus pies llegan hasta la tierra. ¿Esto es o no? Este es un lenguaje que Él utiliza, el antropomorfismo, para que nosotros nos demos una idea. Pero en realidad Dios no es un ser humano con pies, manos y que está sentado allá arriba y sus pies tierra. No. ¿O sí? No. Este es un lenguaje, hermanos, que nosotros, que es utilizado para comunicarse con nosotros. Porque nosotros entendemos en la palabra del Señor, a Dios quien está durmiendo. Entendemos en la palabra del Señor. Quiero dar otro premio, Tito, porque alguien se me esconde columna y no los veo. Gloria al Señor. Bueno, entonces como no hay a quien darle premio, vamos a San Juan 4:24. Aleluya. Ay, Dionisio, fuerte y claro. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dice jóvenes. ¿Quién me quiere describirme qué es un espíritu? Algo que no se puede tocar, tampoco se puede ver. ¿Qué más? Trasciende el concepto humano del espacio y el tiempo, dice Dionisio. Explícanos en español para los hermanos. Amén. Bueno, es espíritus, podemos tocar nuestro cuerpo. Damos al hermano, a la hermana, un espíritu, a eso se le llama algo incorpóreo. No. Entonces, si Dios es espíritu, descartamos la idea de que Dios es un ser gigante, enorme, que está sentado en el cielo y que sus pies están tocando. Descartamos esa idea.
porque Dios es, amén. Tenemos que entender esta parte, Dios es espíritu. Por lo tanto, hermanos, la existencia de Dios no es como un cuerpo de nosotros. Si bien que el libro de los Salmos dice, sus ojos ven, ¿verdad? Dice el salmista David, sus ojos ven, párpados examinan. Pero en realidad, hermanos, está usando este lenguaje, el antropomorfismo, para que nosotros nos demos una idea de que Dios es un ser que nos tiene en la mira a todos. Por eso dice el Salmo 101, me parece que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos, dice Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, entonces, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, de manera frecuente en algunas ocasiones, hermanos, le atribuye a Dios, como ya lo dijimos, ojos, cabeza, brazos, pies, boca. Se le atribuye a través de la palabra de Dios. Entonces, también se le atribuye algunas cualidades físicas. Por ejemplo, dice Dios se arrepintió, Dios le dolió el corazón. ¿Lo han leído? ¿Alguna ocasión han leído que a Dios le dolió el corazón? Sí. Entonces, hermano, si la palabra del Señor lo describe así, hermano, utilizando algunos términos humanos, es porque es la única manera como Dios se puede comunicar con el hombre. Es la única forma como Dios se puede comunicar con el hombre. De otra manera, hermanos, nosotros no entenderíamos que Dios nos quiere decir. Porque dice, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, amén, viendo a los buenos y a los malos. Pero hay gente que se queda con esta idea, dice, bueno, Dios es humano, como un ser humano. Porque a alguien por ahí le dijeron, dice, vamos al templo, vente, vamos al templo. Dios se va a quedar cuidando tu casa. Y como no tenía este conocimiento, esta manera de entender la palabra, mientras dirigían el canto, como lo hizo la hermana Viridiana hace rato, un canto, la hermana Viridiana, si usted lo escuchó, dijo, Dios está con nosotros. Dice que este hombre escuchó, o esta mujer, no sé quién, escuchó que el que dirigió dijo, Dios está con nosotros. Entonces dijo, ¿y que no me prometió que iba a cuidar mi casa? Se salió del templo y se fue. Ya se vino, ya dijo se vino, no se quedó cuidando. Precisamente porque no entendemos las formas como Dios se comunica con el ser humano. Si Dios utiliza este lenguaje, hermanos, es para que nosotros podamos entender lo que significa la enseñanza que Él quiere darnos. Porque nuestra comprensión, hermanos, no lograría, hermanos, a percibir lo que Él quiere decirnos. Porque Dios es un ser grande, maravilloso, el Espíritu infinitamente perfecto. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, pensando en esto, analizando en esto de quién es Dios y qué lenguaje usa para comunicarse con nosotros, llegamos a este punto en el cual dice, hagamos al hombre, gloria a Dios. Y es aquí la parte, hermanos, que ha hecho estragos en la vida cristiana. Vamos a ir rápidamente a San Juan 1:1, pero no pierda de vista Génesis 1:26. No pierda de vista, gloria a Dios. San Juan 1:1, ¿ya lo tienen? Dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una vez más, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí no hay ningún problema con la comprensión bíblica. No hay ningún problema cuando la Escritura nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque para entender, hermanos, este conocimiento acerca de Dios, podemos citar primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces yo no le encuentro problema cuando la Biblia dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Estamos hablando de dos seres. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, como si dijera el hermano con dos. El problema aquí es cuando dice y el verbo era Dios. Aquí es el problema, porque en nuestra percepción, nuestra manera de entender las cosas como humanos, vemos dos que se unen, dos unidos en uno. En el principio dicen el verbo y el verbo era con Dios, dos, y el verbo era Dios. Y aquí es donde los padres de la iglesia, hermano, empezaron a patinar. Me decía una persona hace
hace un tiempo, precisamente pensando en esto, me decía, es que tú tienes que llegar a la palabra, iglesia, ¿entiendes? Hace aquí directo. Me dijo que yo estaba aquí. Bueno, de una manera muy práctica, yo le empecé a contar la historia de la iglesia desde el principio de los tiempos, porque este tema es lo que me lo decía, era una persona que solamente nosotros los clasificamos como los unitarios, pero la palabra del Señor nos dice otra cosa. Entonces, yendo a la historia, hermanos, del instituto, ustedes me van a apoyar. Ustedes se les dejó una tarea muy relacionada a este asunto. Investigaron personas. Voy a preguntar. Qué bueno que se sentaron adelante. Amén. Entonces, hermanos, los padres de la iglesia, hermanos, en historia de la iglesia vemos que a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cielo, hay una persona que se queda encargado pastoreando la iglesia de Jerusalén. ¿Alguien sabe quién era el pastor de la iglesia en Jerusalén? De los hermanos, no del instituto. De los hermanos, no del instituto. No. Entonces el hermano Luis Santiago, o sea, no era Pedro, era Santiago. Él se quedó al frente de la iglesia como pastor en Jerusalén a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a encontrar que en el libro de los Hechos surgen persecuciones. Y los cristianos que quedan en Jerusalén, hermanos, esos cristianos empiezan a ser dispersos, a ser perseguidos por diferentes lugares, hermanos, hasta el año, ¿qué año, hermano Udo? Fue quemado, ¿qué año fue quemado el templo en Jerusalén? En el año 70 fue quemado el templo en Jerusalén. Pero ahí no se detuvo la persecución. La persecución continuó por los primeros, ¿cuántos siglos, hermana Gaby? Hasta que un hombre muy poderoso llegó a ocupar la cabecera del reino. ¿Cómo se llamó ese hombre, hermano Alejandro? Ese hombre llegó a apoderarse del reino. Para esos tiempos, hermanos, la iglesia ya tenía sus propios problemas. Y, hermanos, entre los problemas que tenía la iglesia era precisamente este tema. Porque un hombre se levantó llamado que sostenía la idea de que solamente Jesús. ¿Cómo se llamó este hombre? Yanicho dijo que Arrio. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos, que fue Arrio? ¿En qué creía Arrio? Recuérdelo, recuerdo. Arrio. Hablemos de Arrio. Eso fue después. Quedamos con Arrio. Hubo otro hombre que se levantó a la par con Arrio. Hermana Obdo, ¿se acuerda quién fue? Hermano Alejandro, ¿usted se acuerda quién fue? Un hombre, a ver, para ponérsela más fácil, un hombre de la cual utilizamos nosotros la confesión de la Trinidad. A ver, hermana Gaby, ¿ya lo tiene usted? No. Ese hombre se levanta a la par con Arrio. ¿Alguien de la congregación sabe? Utilizamos el credo de Atanasio. Ahí está el hermano Alejandro. Atanasio defendía, hermanos, de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. A ver cómo dice el credo de Atanasio. Ustedes lo tienen y lo pueden leer por ahí, Nicho. El credo de Atanasio. Amén. La Trinidad, o sea, lo que hoy estamos tratando, la pluralidad en la singularidad, unidad en la unidad. Eso sostenía Atanasio, pero por el otro lado, Arrio decía, no, tú estás equivocado. ¿Cómo que la Trinidad en la unidad? No, solamente uno. Y ese problema se da aproximadamente en el siglo ¿qué? No, un poquito más antes. El problema de la separación, hermanos, del arrianismo y de Atanasio, problema que empezó desde el principio de la iglesia. Si no mal recuerdo, empezó como en el siglo, antes de que terminara el siglo II, por ahí empezó. Siglo III ya tenemos las diferentes bibliotecas, por ahí aquel hombre de Alejandría, parece aquel hombre de Alejandría. Entonces, vemos, hermanos, que esto es algo que ha separado a las iglesias desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días, hermanos, como ya lo decía Dionisio, las diferentes formas del arrianismo. Hablaba él del sabelianismo. El arrianismo, hermanos, a ver, Dionisio, lo comentabas, ¿cuál era su concepto? A ver, Dionisio, nos va a contar en un minuto más o menos cómo se enfocaban, cómo le cambiaban el enfoque de un lado a otro este asunto. No, hermano, de acuerdo a lo que marca el cuarto, las relaciones, y al considerarse, pues el personaje de Arrio. Amén. Decía entonces estos problemas, hermanos, que a partir del siglo II, desde ahí empiezan los problemas ya con de la Trinidad. Y es sorprendente, hermanos, cómo en el correr de los siglos estamos hoy. Estamos jóvenes, estamos en 2020. Bien, entonces han corrido varios siglos. Desde el siglo II hasta el siglo XXI, ¿cuántos siglos llevamos? Que nos ha separado desde aquel tiempo hasta hoy.
Y fíjense, de diferentes formas, estas corrientes, hermanos, se vienen manifestando hasta el día de hoy. Este conflicto que se genera, hermanos, desde el siglo II y el III con estos hombres, Atanasio y con Arrio, hasta el día de hoy se siguen manifestando. Y es lo que provoca la confrontación entre creyentes, porque de repente por ahí nos encontramos con un hermano que nos dice: hermano, ¿y tú ya te bautizaste? Sí. ¿Nombre de quién te bautizaron? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ah, no vale ese bautismo. Tienes que bautizar en el nombre de Jesús solamente. Y ahí el problema. Y nos encontramos con el hermano que dice: se bautizó en el nombre de Jesús. Ah, no, pues te tienes que bautizar en el nombre del Padre. Y esta es una confrontación, este es un problema entre cristianos. Cuando que lo que nos lleva a salvación, independientemente del bautismo, que nos lleva a la salvación. ¿Qué más? 12:14, Hebreos, ¿qué dice? ¿Cómo dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos, dice, no dice en conflictos, en problemas con todos, no, dice seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero estos problemas doctrinales se dieron de tiempo atrás, hermano, y se siguen dando en la actualidad. En este asunto, volvemos a Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos. Aquí está el problema, porque hay quienes dicen: bueno, Dios estaba hablando con Miguel, con Gabriel, con alguno de los ángeles, pero en realidad nosotros tenemos la imagen y la semejanza de los ángeles. No, porque los ángeles no procrean angelitos ni angelitas. Nosotros sí, ¿verdad? Bueno, ya no viene el ángel aquí, pero antes venía ángel, el angelito. Y luego le ponemos ángel. Entonces nosotros sí procreamos. Pero los ángeles no procrean. Los ángeles son hechos de manera particular, muy particular son hechos los ángeles. Ellos no pueden procrear. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos. Y ahí viene el asunto de la Trinidad, hermanos, la comprensión de que en la unidad del ser existen tres personas divinas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios. A ver, ese es el problema. Cuando vamos a los textos originales, ese es un verdadero problema. Porque las naciones de alrededor, hermanos, eran naciones politeístas. Es decir, ellos tenían muchos dioses. Y cuando la nación Israel, el hebreo, usa el término Elohim o Elohim, se está utilizando un Dios plural. Y entonces las naciones de alrededor decían: ustedes no son monoteístas, ustedes son politeístas. Ahí estaba el problema. Monoteísta es aquel que cree en un solo Dios. Amén. Nosotros somos monoteístas. Nuestra congregación es monoteísta. Creemos en un solo Dios. Hay congregaciones que son politeístas, que creen en Dios Judá, diferentes dioses. Nosotros no, nosotros solamente va Dios de amén. Nosotros creemos en que en la unidad del ser Dios existen tres personas divinas, no tres dioses, tres personas divinas. Y esto es lo que nosotros a veces, hermanos, es donde nos mueven el tapete, porque dicen: bueno, ¿cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿No? Pues el nombre del Hijo es Jesucristo, el nombre del Padre es Jehová. Y ya se le han atribuido tantos nombres a Jehová: Shaddai, Fek, Anis, Elohim. Bueno, se le han atribuido muchos nombres compuestos, pero en realidad el nombre de Jehová es Yo Soy. El nombre de Dios es Yo Soy. Yo Soy significa existir. Yo Soy no pasa de tiempo. El nombre Yo Soy es ayer, es hoy, es siempre. El nombre Yo Soy, porque Él existe. Él es real. Entonces dice: Yo soy. Con este nombre me conocerás por todas las generaciones. Y entonces en algunas traducciones bíblicas dice Yahvé, yo soy. En castellano decimos Jehová, el gran yo soy. Entonces los hebreos dicen Elohim, el Dios todopoderoso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llegar a la comprensión de que en ese ser, en ese espíritu perfecto, están tres personas divinas, íntimamente relacionadas. No se pueden separar. Tienen una relación perfecta, porque poseen la misma esencia, porque poseen las mismas, son el resplandor mismo de la esencia de su gloria. No se pueden separar. Por eso dice el credo de Atanasio: son, dice, consubstanciales, coeternas y coiguales. Amén. Entonces, hermanos, este es un problema que se dio desde mucho tiempo atrás, pero que en el Antiguo Testamento ya lo tenemos escrito en la palabra del Señor, o textos que nos describen este tema de la Trinidad de Dios. Y nosotros entendemos por la palabra que cuando Dios dijo hagamos, están en las relaciones internas de la Divina Trinidad.
Padre, Hijo, Espíritu. A nuestra imagen conforme, gloria a Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Se han preguntado cuál es la imagen, la llevamos en Samo. Queremos. Tenemos pensamiento. Dios es un ser que piensa, siente, quiere. Cuando Dios vio que el hombre se había desviado, le dolió a Dios el corazón de haberlo hecho. Cuando Dios vio que el hombre había fallado, dijo al hombre: no sea coma del árbol mal, para sacó. Pero cuando Dios determinó salvar al hombre, tuvo voluntad, de tal manera amó Dios genito para que todo pierda. Vamos a cantar una alabanza porque ya veo que este tema está cansando a muchos. No vamos a llegar a la comprensión de la Trinidad hoy. Este tema va para largo. Por eso ya mero acabamos de leer la Biblia. Vamos a ir despacio, pero en las partes que lleguemos a temas fundamentales, vamos a ampliarlo para que entendamos. Porque si no, de repente le va a llegar un unitario a la casa, porque quiero que sepan que los unitarios son aquellos que dicen: el hermano fulano está yendo a aquella... vamos a verlo. Caen a la casa, dicen: no vayas, esos hermanos están errados. Vente para acá. O sea, no son personas que buscan personas nuevas. Son personas que buscan a los hermanos iglesias trinitarias, verlos unitarios. Cantamos una bonita alabanza. ¿Qué canto cantamos? Hay un pueblo que vive muy feliz, ¿lo saben? Vamos a cantarlo para la gloria del Señor. Amén, aleluya. A ver, póngase en pie, despéguese de la banca para que descanse un poco. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así. Aleluya. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Amén. ¿Cuántos viven felices? Debemos vivir felices, hermanos. La palabra del Señor dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Tenemos que andar alegres. Tenemos que andar alegres. Hay cosas que a veces nos ponen tristes, sí, pero debemos de ser alegres. Cristo Jesús. Porque la mayor alegría que debe haber en nuestro corazón es el saber que Cristo vino al mundo a salvarnos, a darnos vida, a prepararnos un lugar especial en el reino de los cielos. Por si algún día nos toca cerrar nuestros ojos en esta tierra, abriremos nuestros ojos y el primero que veremos es a nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren verlo ya? ¿Cuántos quieren verlo? Yo quiero verlo. Pero cuando le digo a mi esposa: yo quiero irme con Cristo, dicen: no. ¿Y los chamacos quién los va a mantener? No, todavía no. Cierto, todavía no. Hay dos cosas tremendas que nos jalan. Al cielo nos llama Jesucristo. Tierra, el salmista David decía: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de eso, nada deseo en la tierra. Pero el apóstol Pablo decía otra cosa: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Pero, a causa de la obra de estoy, dice, ¿cómo dice el texto? Como que estaba entre la espada y la pared. Lo dice de otra manera. Dice: no sé qué hacer. Estoy en esa disyuntiva, ¿no? No sé qué hacer. Por causa de la obra, quedarme o irme. Pero hay muchos que se necesitan salvar. Gloria a Dios. Así que la próxima vez que usted piense esto, piénselo bien. Gloria a Dios. Aleluya. Solamente para que descansara su mente y no estuviera tan tensa en este tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad es un tema muy bonito, hermano. Muy bonito. Desde el principio, hermanos, de los tiempos, nuestros padres en la fe, los patriarcas, hermanos, han adorado, exaltado a Dios. Aquel Dios que hizo todas las cosas, por quien todas las cosas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios, la Trinidad divina, la divina Trinidad proclamando la unidad en la esencia y distinción en las personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, conforme al testimonio. Y ya lo decía, 1 de Juan 5:7.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, bueno, pero la palabra Trinidad no es mencionada en las Sagradas Escrituras, por lo tanto no debe utilizarse en la vida de la iglesia para referirse a Dios. Hay palabras que no son utilizadas en la Biblia y nosotros la utilizamos. No existe. Ejemplo, la palabra Biblia. Qué ironía, ¿no? La palabra Biblia existe en la Biblia, sino en la Biblia dice las Sagradas Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Primera de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue tanto. No está el nombre Biblia. Biblia en griego. Acá, libro. Pero hermanos, hay palabras que no están en la Biblia y nosotros lo utilizamos. La palabra Trinidad es para referirse a este asunto. Tres. Entonces, hermanos, como iglesia nosotros tenemos, o sea, tenido la facultad para una expresión correcta solamente, no para quitar ni para añadir a lo que ya está revelado en las Santas Escrituras. No, la Escritura nos dice en 2 de Juan 9 y 10, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Amén. Si no se levantan, hermanos, esa bocina no sirve. Gloria a Dios. ¿Cómo dice la palabra? Pásale un asiento y dile, vente para acá, hermano. No, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué el apóstol Juan dice no le recibáis en casa? Porque le va a meter, porque le va a confundir, porque no va a ser para su edificación. La Biblia no fue hecha para entrar en confrontaciones y nosotros los creyentes no estamos para conflictos. Vente, vamos a dialogar un poco en la Biblia. Ese diálogo se convierte en un alegato. Hermanito, se siente bien ahí, gloria. El tema es un tema de... Por eso el apóstol Juan dice, no le recibáis en casa, ni le digáis. 1 de Juan 9 y 10. ¿Así dice la Biblia o lo digo yo? ¿Si dice o no dice así? Dice. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que son erradas, hay personas que son obstinadas en este asunto. Y nos visitan, a mí de manera particular me han visitado, obviamente no les he dicho, calle, y hemos llegado a la conclusión, busca la santidad, vives en santidad. Yo digo, ¿de qué nos sirve estar discutiendo sobre este tema? Tú andas pecando por allá, si yo ando pecando por el otro lado, estamos peleando. Busquemos la santidad. En santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Bueno, ya me lo salemos. Ya es hora, ¿verdad? Es que como es vaca hoy, gloria a Dios. Bien, entonces, hermanos, quienes se oponen a ese término Trinidad es porque niegan en realidad la doctrina. Niegan la doctrina. ¿Por qué no se oponen al término omnisciencia, omnipresencia, encarnación? Que son términos que se utilizan en las iglesias y que no está en la Biblia, sino se oponen al término Trinidad. Entonces, nosotros cuando usamos el término Trinidad es porque nos estamos refiriendo que en la unidad del ser existen tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Existen tres personas divinas. Entonces, hermanos, estos temas, hermanos, no se vaya usted a sorprender. Desde el siglo I, siglo II, 150, 180 después de Cristo, ya empezaron estos problemas, ya empezaron que lo que nosotros tenemos palabra, escudriñarla y hasta donde la entendamos, no force su mente, y lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ir reunidos en nuestro estudio de escuela dominical. Amén. No salimos de ahí, nos quedamos en la palabra hagamos, ahí estamos en esa palabra hagamos y ahí vamos a descubrir, hermanos, en 8 días. Vamos a ir haciendo un desenlace de la existencia de las tres personas divinas. ¿Cómo lo describe la Biblia en el Antiguo Testamento? Lo veremos en 8 días, no en el Nuevo. Dios, tengamos las condiciones para hacerlo en 8 días. Vamos a avanzar suficiente. 15, amén. Sí, entonces vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad. Y deseo que en el transcurso de la semana les voy a compartir un libro. Les voy a compartir un libro a todos los que están en el grupo de la iglesia, un PDF. A ver si lo tienes por ahí, Nicho. Compártelo a los hermanos en el grupo de la iglesia. Todos somos teólogos. Para que todos lo estudien y el que no está en el grupo de la iglesia, hermanos, reportes, danos su número para que lo agreguemos al grupo de la iglesia. Pueda leer también este libro, hermana. Usted desea, hermanos, con ese PDF, usted puede ir a la librería y que se lo impriman. Por lo regular prefiero imprimir mis libros, me son más fácil de leerlos, más menos la vista. Entonces, para que usted tenga estos libros, gloria al Señor. Oremos, hermanos. Maravilloso Señor, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de
abordar estos temas importantes, temas fundamentales, Señor. Te ruego que tomes la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que nos permitas entender, Señor, cada día un poquito acerca de tu naturaleza, Señor, acerca de lo que tú eres para cada uno de nosotros. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, Dios, llena nuestro ser. Obra en nosotros, oh Dios. Obra en nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, permítenos salir, Señor, y participar de los alimentos que mis hermanas con mucho amor y cariño han preparado. Bendice la vida de tu pueblo. Bendice la vida de tu iglesia. Obra con poder y amor. Te lo ruego, Padre. Te lo pido, Padre. Gracias, oh Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Te damos gracias, oh Señor, por este pan que tú